Bienvenidos, muy buenas noches. Las alarmas se encendieron cuando la Federación de Médicos y también el Gremio de Médicos Rurales aseguraron que hay por lo menos 700 casos de extorsión. Algunos médicos muertos, otros heridos, otros han tenido que ceder ante las extorsiones para sobrevivir y también para continuar en su trabajo. Pero este es solo uno de los problemas que se plantea esta noche a estas dos organizaciones. Otros de esos problemas tienen que ver con el aumento de contagios de dengue y también con la vacunación por COVID. Estaremos revisándolos con dos de sus representantes, el doctor Wilson Tenorio y el doctor José Luis Aguirre, los próximos 60 minutos. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, nos pueden ver, como ustedes saben, a través de YouTube, como Vera a su manera, Stream TV Cable, canal 15 en Vito TV o 709 en HD, señal de alta definición. En DirecTV, canal 194, señal abierta solo para Manabí en canal 9, que es Manavisión. Lorena. ¿Cómo estás, María Clara? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. El número aproximado de hogares conectados a esta hora, sumando todas las cableras en el país, es mayor a 40.000. María Clara. Gracias, Lorena. Y esta noche, como les habíamos indicado, estamos con dos de los representantes de la Federación de Médicos para hablar acerca de este tema que en los últimos días ha tomado mucha importancia y que ha tenido mucha visibilidad, que es respecto a las extorsiones a las que están siendo sometidos los médicos, especialmente en las áreas rurales. Uno de nuestros invitados, José Luis Aguirre Bravo, él es maestrante de cirugía en trasplante capilar de la Universidad TEC y maestrante también de salud pública y ocupacional. Actualmente está como presidente de la Federación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Y ¿cuál es la importancia de tratar este tema el día de hoy? Yo creo que en varios medios de comunicación, porque no solo han estado aquí esta noche. Correcto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quien le habla, José Luis Aguirre, actualmente presido una federación que se llama Federación de Profesionales de Salud Rural. Abarcamos 4 asociaciones actualmente, la que son lo de los médicos, obstetras, enfermeras y odontólogos, que cursan su año de salud rural dentro de su momento, ¿no? Doctor, vamos a saludar ahora a Wilson Tenorio. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros también. Bueno, usted ya en varias ocasiones lo hemos podido escuchar con sus expresiones con respecto a este tema. Brevemente, antes de iniciar ya con lo primero que tenemos preparado para el programa. Muchas gracias. Usted, a ver, parte de su hoja dice que tiene un diploma en gerencia de salud, médico especialista también en salud pública, magíster en salud pública en la Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil del periodo 2001 al 2003 y actualmente preside la Federación Médica Ecuatoriana, periodo 2022-2024. Así es. Hasta este año. Así es, hasta este año y aquí a las órdenes. Siempre muchas gracias por la invitación. Como siempre, Lorena, tenemos algo ya para empezar con lo profundo de este tema. En este primer bloque empecemos destacando un resumen de lo que el ministro de Salud, Franklin Encalada, le dijo a nuestro director, Carlos Vera, hace apenas 2 días en su programa de radio del día a la noche en Radio Centro, respecto a la inseguridad que viven los médicos en el sector rural y que según sus estadísticas registran ya 700 extorsionados.
Yo he tenido, por ejemplo, en este año, desde la corte de diciembre que ingresaron hasta este mes de mayo, he tenido 100 solicitudes para cambio. Pero de las 100 solicitudes para cambio, solo 10 han manifestado ser víctimas de extorsión. Pero lo que yo tengo como evidencia, he cambiado los médicos justamente, son lo que le cuento. Había una organización criminal que pedía plata para poder sacar inclusive los cadáveres, así como para poder dejar a la gente que reciba atención. El Hospital Monte Sinai es un hospital que se encuentra en un lugar geográfico donde hay 4 bandas que se disputan el territorio. Hemos hecho un corredor en el cual nuestros médicos, desde que cogen la carretera principal, los kilómetros que es para llegar al hospital, están protegidos con militares. ¿No han habido desde entonces nuevos casos? O sea, puede haber algún caso aislado, no me he enterado. Bueno, hemos escuchado las expresiones del ministro de Salud Pública, Franklin Encalada. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Aguirre? Brevemente, por favor, su respuesta. Mira, nosotros, como federación, en este caso de profesionales de salud rural, estamos exigiendo al gobierno nacional el tema de las garantías necesarias para poder trabajar y laborar en el sector rural. El motivo y las circunstancias es que se ha incrementado en el sector rural el tema de la vacunación, los secuestros, las amenazas y últimamente el tema hasta de asesinatos. Por su lado, doctor Tenorio, ¿algo más que añadir a esta solicitud de garantías que nos menciona el doctor Aguirre? Bueno, que en cierta manera somos los gremios los que hemos puesto el grito en el cielo manifestando esta temática terrible, no solamente de extorsiones y vacunas, sino también que hay a la parte pública, sino también a la parte privada. Hay médicos, directores de clínicas que han sido secuestrados, empresarios médicos que han tenido que huir del país por no ser objeto de cuantiosas extorsiones de este tipo de gente. Entonces queremos que obviamente se arbitren todas y cada una de las medidas tendientes a precautelar la integridad del personal médico, paramédico, de nuestros pacientes. Lo que queremos es el bien común. Para que quede un poco más clara esta situación, tenemos antecedentes que vamos a compartir con ustedes. Lorena. Un reportaje de Bessie Granja de Coavisa dice claramente lo que viven los médicos rurales que advierten el peligro que enfrentan en distintas zonas por inseguridad, extorsión y secuestro. Contra el doctor José Steven Aguirre Giler expone la inseguridad en la que laboran los médicos rurales en el país. El joven de 25 años, quien en septiembre pasado arrancó sus 12 meses de medicina rural, fue atacado por delincuentes quienes le cerraron el paso y le dispararon para secuestrarlo. Un testigo que viajaba con él asegura que incluso los atacantes tenían la intención de llevárselo herido. Era la segunda vez que lo intentaban secuestrar. La primera ocurrió en 2023, una situación que conocían las autoridades de salud, quienes por 45 días autorizaron su cambio a otra unidad médica. Sin embargo, lo retornaron al mismo lugar. Hace una semana, la víctima advirtió que temía por su vida, pero le recomendaron que mejor ponga una denuncia. Es como si no supiéramos que las bandas operan en un mismo sector. Ellas no se mueven. El médico se mueve, pero vuelve a la misma boca del lobo. Según la Asociación Nacional de Médicos Rurales a escala nacional, en 10 meses se reportaron formalmente 20 alertas de amenazas por intentos de secuestro y extorsión contra profesionales de la salud. Sin embargo, indican que el número es mayor porque otros prefieren no denunciar por temor a represalias de grupos criminales. Ha habido detonaciones de arma de fuego. Todo este tipo de realidades las viven los médicos rurales y también los médicos de planta, no solamente algo aislado. Entonces, es algo que podemos abordar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y una realidad que tenemos que tratar. Bueno, hemos podido observar este reportaje de Bessie Granja que nos deja un poco más claro cuál es el ambiente que viven los médicos jóvenes, especialmente en las áreas rurales. Ahora le vamos a dar paso a nuestro director, Carlos Vera, desde Exteriores, que ha querido también participar de esta entrevista por la importancia que tiene este tema. Las primeras preguntas son para el doctor Aguirre. Esté muy atento. Doctor José Luis Aguirre, cordial saludo, gracias por concurrir. Desde luego que deben participar desde Exteriores, yo comparto inquietudes. Aquí va la primera. El drama de los médicos en el sector rural es de todos los ecuatorianos en el sector rural, no solo de quienes dan atención de salud, el de los profesores, por ejemplo, para solo decir algo, el de los agricultores,
¿por qué tendrían que tener ustedes una protección especial? ¿Qué le puede responder a esto, doctor Aguirre? Bueno, nosotros, como hemos hablado en varios de los medios de comunicación, no solamente estamos aclamando por los profesionales de salud, estamos aclamando por el personal también que se encuentra de planta, estamos aclamando por las personas que están en la parte administrativa, que están en la parte de limpieza, los mismos guardias de seguridad que en algunos de los centros de salud existen, en otros no. También clamamos en este caso y hemos llamado a los demás gremios a que se pronuncien. Lamentablemente muchos de los gremios que tenemos a nivel nacional no se han pronunciado hasta ahora, nosotros teniendo la batuta por miedo a represalias. Sin embargo, nosotros como profesionales de salud ya nos hemos cansado de seguir callando y no alzando nuestra voz por los derechos que nosotros mantenemos a nivel nacional. ¿Miedo a represalias de quién? Medios represalias justamente por parte del gobierno puede ser, o pues, en este caso también por parte de los mismos GDO que incurren en estas situaciones, ¿no? Perfecto. Vamos ahora a la segunda inquietud que plantea nuestro director Carlos Vera desde Exteriores para usted mismo, doctor Aguirre. Una cuestión más, doctor Aguirre. ¿Qué posibilidades hay de que esto no se resuelva, pero tenga un paliativo, una salida, concentrando a los médicos rurales en el dispensario médico o subcentro de salud más cercano y pidiendo a la población que concurra allá, dándoles a cambio un breve incentivo económico de transporte, porque será un costo adicional para ellos, pero ese es el costo que no se va a invertir en los médicos? ¿Es viable alguna salida así? Yo creo que sí, es una de las formas que nosotros hemos planteado, la articulación de la gobernación con la prefectura, en este caso, y con los GATS de cada cabecera cantonal. No necesariamente llegando a un policía por cada centro de salud, porque sería imposible. Sin embargo, hacer un análisis y un estudio de los centros rurales que tienen mayor necesidad de seguridad. Es decir, puede ser el tema de Esmeralda, Los Ríos, Guayas, El Oro, en este caso Santo Domingo, en donde se producen este tipo de situaciones, ¿no? Y se puede coordinar la transportación mismo. Hay GATS que contienen o mantienen, en este caso, buses urbanos en donde se pueda generar un pago de manera administrativa, ¿no? O a su vez, trabajar con el tema de la gobernación, en donde se pueda generar que las personas, lamentablemente, va a ser un poco más difícil para ellas la salida de los sectores rurales, pero nosotros no podemos tener más exposición a esta problemática, ¿no? ¿Y se ha planteado ya este tipo de solución a los gobiernos seccionales, por ejemplo? Mire, nosotros hemos tratado primeramente de reunirnos con las carteras de Estado. Lamentablemente, el señor ministro nos ha dado largas al tema de estos asuntos, se ha reunido con agremiaciones homólogas para hacer un poco de desvío de atención. Y es lamentable, es durísimo lo que nosotros estamos viviendo. Él hace unos días atrás salió en un medio de comunicación diciendo que ya se había reunido con nosotros y jamás. Nosotros somos una agremiación constituida en hecho y derecho. Acá está la foto del señor ministro, en este caso reconociéndonos a nosotros acá, están los oficios justamente reconocidos por el Ministerio de Salud Pública. A su vez, es bastante duro lo que nosotros vivimos por parte de ese tipo de cartera. Y a mí se me hace bastante difícil pronunciarlo, sin embargo lo tengo que decir. Es una información que le llega mal al señor presidente. Entonces nosotros estamos incurriendo y dando la necesidad de tener una comunicación directamente con el señor presidente. Y vamos a seguir ahondando en ese tema. Ahora le corresponde, doctor Tenorio, a usted recibir las preguntas de nuestro director Carlos Vera desde Exteriores. Adelante. Doctor Wilson Tenorio, lo molesta usted ahora, como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. El ministro de Salud ha mostrado y demostrado que se ha reunido con una cantidad de interlocutores gremiales de los médicos, que no son ustedes, lo que implicaría que no los reconoce como interlocutores válidos. ¿Por qué? Debe haber alguna razón, y usted la tiene que saber. ¿Por qué? Y la otra, ¿hay algo político atrás en los antecedentes entre usted y él, su activismo o militancia anterior? Bueno, aquí hay dos inquietudes en una. Responda, por favor, doctor Tenorio. Primeramente, expresar que la Federación Médica Ecuatoriana está conformada por 24 colegios médicos provinciales. Tenemos personería jurídica. Él se reunió justamente con nosotros al inicio de su gestión, lo cual aplaudimos, pero posteriormente este diálogo se rompió.
Parece que, no con Wilson Tenorio, porque yo represento perentoriamente a la federación, pero sí tiene que establecerse los palpitantes problemas que existen en cada una de las provincias. Los colegios médicos son interlocutores de todas las falencias, de todas las situaciones que ocurren. Nosotros no tenemos ninguna situación de animadversión al señor ministro. Es más, tenemos que trabajar en conjunto, buscando soluciones a los gravísimos problemas, mejorar los niveles de atención, dinamizar las consultas desde el primer nivel hasta los niveles de atención especializada, segundo y tercer nivel. No hay por parte de la Federación Médica Ecuatoriana, de sus dirigentes, ningún tipo de animadversión hacia el señor ministro. Es más, extendemos la mano. Siempre los ministerios anteriores, los ministros anteriores, han colaborado en las campañas de vacunación, hemos colaborado en las campañas de fomento y protección a la salud. Hemos sido un instrumento. En todo caso, queremos hacer el llamado. Nuevamente, 3 veces nos hemos dirigido al señor presidente de la República. Ahora sí está por disposición del señor presidente para reunirnos con el propio ministro de Salud, con la ministra del Interior y con el propio ministro de Gobierno. Entonces descartamos o podríamos descartar también cualquier sesgo político en esta situación. No hay sesgo político, la salud no tiene ninguna bandería política, estamos trabajando bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo denominador común, bajo una misma bandera. Queremos el éxito del ministro, es el éxito de todos los ecuatorianos en materia de salud. Vamos ahora con la siguiente inquietud para el doctor Tenorio por parte de nuestro director Carlos Vera. La otra inquietud, doctor Wilson Tenorio. ¿Está bien? ¿Dije el nombre bien? Presidente de la Federación Médica Nacional. ¿Polet, dije bien el nombre? Ok, doctor Tenorio, disculpe. Tengo complicaciones con fijar ciertos nombres. Y el suyo tiene que ver con que me acuerdo quién creía de Wilson Nieves, un famoso futbolista ecuatoriano, esmeraldeño, si no me equivoco. Volvamos a la pregunta. Ustedes han anunciado que van a hacer movilizaciones nacionales y actos públicos de protesta para que les pongan atención. ¿Los van a hacer? Y si es así, ¿de qué han servido algunas reuniones con viceministros o subsecretarios? Vamos nosotros a respetar la hoja de ruta con los 10 planteamientos que están escritos, están firmados. Vamos a hacer honor a la palabra, de extender la mano, señor ministro de Salud, de sentarnos a dialogar, a esperar resultados. Ya de diagnósticos, ciudadano ministro, ya estamos cansados. Queremos soluciones porque nuestros pacientes no pueden seguir esperando. Pero entonces están planteando reuniones a futuro. A futuro. Es decir, que no ha tenido todavía la reunión que ustedes pensaron tener la semana pasada. No, no se ha tenido todavía la oportunidad de sentarnos a conversar, a dialogar, y esperamos en los próximos días. Por eso el nivel nuestro es agotar hasta el último momento el diálogo. Y como vuelvo y repito, todo por el bien común. Hay muchas cosas que hay que hacer y hay que trascender. No podemos hacer lo mismo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos que hacer historia. Definitivamente no se pueden repetir las mismas cosas si se esperan resultados diferentes y más si lo que se busca es beneficiar a toda la población ecuatoriana. Lorena. Cuando volvamos, las visiones del ministro de Salud respecto a la real incidencia del dengue. La inseguridad de los médicos en sectores riesgosos ilustra la urgencia de un sistema de protección más eficaz en zonas peligrosas. Ello demuestra que la fase 2 del Plan Fénix no arranca con la intensidad requerida. En radio estamos en Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 es el dial en Manabí, la bonita del centro del país en Riobamba, también 89.3 con su ideal, FM desde ahí para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y el reprise de este programa en Canal 24 de OnePlus, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Lorena.
Y en macro digital no solo salimos en los Estados Unidos. En Ecuador la señal de macro digital televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras. Supercable Macará, canal 48 en SD y 15.6 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. María Clara. Bueno, y para continuar con nuestro programa, vamos a tratar también otro de los temas importantes que involucran a la salud de los ecuatorianos y es el aumento del contagio de dengue. Lorena. Otra vez con una referencia del ministro de Salud en la entrevista ante Carlos Vera en su programa del Día a la Noche de Radio Centro, muy distintas, por cierto, a las cifras que extraoficialmente ya se conocen. Por ejemplo, el de un laboratorio privado en Guayaquil, que asegura tener 14.000 casos de dengue. ¿Qué se ha avanzado respecto a este incremento del dengue en el país? En Ecuador estamos con 144, 145 casos de dengue por cada 100 habitantes. Han habido cosas que nos permiten a nosotros observar por qué la agresión. El mosquito también se ha vuelto más resistente a los insecticidas normales. Hay muchas situaciones que han hecho que el sistema sanitario como tal se vea un poco debilitado, pero se debe justamente a la adaptabilidad del mosquito. Tenemos 31 muertos por dengue. 31, sí. ¿Solo en esta época? En este periodo 2024. Bueno, comenzamos en esta ocasión con usted, doctor Tenorio. Hemos escuchado las declaraciones del ministro de Salud y él dice que en el Ecuador hay 144 contagios por cada 100.000, después corrigió la cifra, por cada 100.000 ecuatorianos. El Ecuador, ¿cómo se encuentra en relación con años anteriores en cuanto a contagios de dengue? La Federación, justamente atendiendo el llamado de los epidemiólogos de la ciudad de Quito, de aquí de Guayaquil y de otras importantes provincias, me habían solicitado, antes de que salga esta noticia, el boom, que por favor hagamos un pronunciamiento público sobre esto, que es una alerta epidemiológica. El dengue en el año 2023 llegamos a 27.000 casos. Ahora lo hemos superado hasta la semana 19 con más de 27.500 casos. Esto amerita que arbitremos medidas. No conocemos hasta ahora cuál es el plan de contingencia, cuál es la situación, los cercos, no sé qué plan específico se tiene para contrarrestar. Y es verdad, lo hemos dicho nosotros, que estos cambios climáticos han motivado que suba hasta el subtrópico el Aedes aegypti. Que cambie el clima también en diferentes zonas del país. Exactamente, entonces esto ha motivado un incremento exponencial. Y ahí hay cifras, aquí hay un subregistro. Hay un subregistro de ¿quién cifras. Subregistro? O sea, no se está notificando realmente. Tenemos que sincerar cifras. Y la Gaceta Epidemiológica no está actualizada en enfermedades de transmisión sexual. Hasta el año 2020 tenemos. Y hace falta, ¿hasta cuándo Guayas tiene que ser mayor cantidad también, no saliéndome del tema, mayor en tuberculosis, en VIH-Sida y en tantas patologías? Algo tenemos que hacer y eso lo podemos hacer de manera conjunta si trabajamos de la mano. Doctor Aguirre, y hablando también de este tema, de los contagios de dengue, pero uniéndolo un poco a la parte de seguridad, ¿qué pasa con estos equipos de médicos, estas brigadas médicas que van a diferentes sectores rurales y que de alguna manera también se encuentran afectadas por la inseguridad para poder ejercer la labor para la que han sido llamados? Mire, yo creo que aparte de que los protocolos son obsoletos, asimismo el tema de seguridad influye mucho llegar hasta los sectores más recónditos del país. Nosotros no podemos muchas veces llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque a partir de cierto lugar se nos termina la señal y caminamos 1, 2, 3, 4 horas hacia adentro. Entonces,
¿Qué protocolos son los que están obsoletos dentro de este ejercicio de profesión? Mire, hay desde el uso justamente del tema de los químicos, que conversaba justamente el doctor Tenorio el día de ayer. Hay situaciones preventivas. El problema no simplemente es el vector, que en este caso sería el mosquito. El problema es justamente que no tenemos unas medidas preventivas totalmente adecuadas y acorde a lo que estamos viviendo actual. ¿Se necesitan campañas diferentes? ¿Se necesitan cambiar reglamentos? ¿Qué se necesita hacer para que estos protocolos sean actualizados y que sean útiles y que sean viables en este momento en que además hay que sumar el tema de inseguridad? Mire, el personal existe. La articulación es lo que falta. Para poder nosotros trabajar a nivel nacional necesitamos el tema de las garantías para poder llegar a esos lugares, poder ayudar a toda la población nacional. No solamente estamos siendo afectados nosotros, sino también el pueblo ecuatoriano. Al no tener un recurso, en este caso que seríamos nosotros como profesionales de salud, llegar a esas casas, a esos hogares que tienen tanto la necesidad que muchas veces no tienen ni los 25 centavos ni los 50 centavos para poder salir de esos lugares en los sectores rurales. Y para los médicos, doctor Tenorio, médicos o profesionales de la salud que van en estas brigadas, hablando específicamente de estas brigadas, hacer revisión de los sectores, hacer también una fumigación, ¿los protocolos le funcionan? ¿Hay alguna seguridad, alguna compañía de policía? ¿Se ha hablado al respecto para que tengan algún tipo de resguardo? Yo aplaudo en cierta manera lo que anunció el ciudadano ministro cuando dijo que se va a firmar un convenio interministerial con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, obviamente para que exista mayor resguardo. Los externalizados que resguardan ese personal que está a cargo de la seguridad de las unidades operativas cuentan con un toletito pequeño frente a las armas sofisticadas. Pero va más allá, hay que fortalecer los niveles de atención, la atención primaria de salud. Señor ministro, reabramos, por favor, el servicio de erradicación de vectores, que fue desmantelado, desmembrado, su personal lanzado a los 4 confines de la provincia del Guayas. Por favor, reabramos de nuevo el Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela y devolvamos al Instituto Nacional de Higiene las funciones inherentes de elaboración de vacunas. Hagamos el control como tiene que hacerse y para eso necesitamos justamente trabajar en conjunto. Tenemos un comité de expertos de la Federación Médica Ecuatoriana que está a la disposición y que asesoró a estos anteriores ministros. ¿Por qué no lo vamos a hacer con usted? El doctor Tenorio acaba de mencionar dos elementos, fortalecer el nivel de atención y también erradicación de vectores. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para que esto sea positivo para la ciudadanía, que finalmente es la que se ve afectada por el dengue? Bueno, el tema de la erradicación de vectores, antes nosotros podíamos llegar como les mencionaba anteriormente, a los lugares más lejanos dentro de los puntos, en este caso, de cada cabecera cantonal. Sin embargo, ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Antes nosotros los médicos rurales, que cuando cruzábamos el año de salud rural, nosotros llegamos muchas veces con la parte epidemiológica de distrito, nos acercábamos de casa en casa e íbamos erradicando todo lo que son lugares donde se reposa el tema del agua y donde se reproduce este tipo de vectores, agregando el tema de los químicos, la fumigación, etcétera. Se le entregaba a los ciudadanos, a las amas de casa. Correcto. Yo lo recuerdo, en casi todos los sectores o en todos los sectores se hace más o menos el mismo protocolo. Totalmente. Entonces hay profesionales que no solamente que cursan el año de salud rural, sino que son personal que ya tiene de planta, tiene nombramiento y que lamentablemente, el mismo ministro lo dijo en entrevistas de días atrás, personal que no tiene las garantías necesarias y que sufre un tema de inseguridad para poder llegar hacia estos sectores. Entonces, no podemos trabajar de una manera totalmente normal, no podemos garantizar el tema de erradicar el tema de los vectores si no tenemos cómo llegar hasta estos sectores rurales. Es decir, seguimos mezclando ambos temas. El tema de procurar salud a la ciudadanía ecuatoriana versus las garantías de los profesionales de la salud que tienen que acudir a hacer esta labor. También hay otro tema importante que no se puede dejar de mencionar y que es la automedicación. ¿Tienen ustedes algunos índices de si la población, gracias a
campañas médicas de salud se han ido educando en este tema? Yo siempre hablo y expreso que gracias a Dios los médicos y los periodistas tenemos un mismo patrono, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y por eso siempre yo destaco la labor de los medios de comunicación como este prestigioso medio que se convierte en un portaestandarte en la divulgación sanitaria, orientando a la ciudadanía, empoderándola y concienciándola sobre los palpitantes problemas. Hemos dicho durante todo este tiempo no a la automedicación, porque en este caso de estas enfermedades como el dengue que estamos hablando, por ejemplo, tomar algún antiinflamatorio no esteroidal agrava el cuadro. Entonces no a la automedicación y sí al autocuidado. Es importante aprovechar este medio de comunicación para decirle, señor ministro, hace 40 años que las unidades, usted visita hospitales, pero por favor, vamos a los sectores urbanos marginales. Yo ya me estoy jubilando, tengo 33 años como ganador de concurso. He trabajado en la capital del Guasmo, que es Fertiza. Visite las unidades operativas del primer nivel y usted se dará cuenta la palpitante y lacerante situación de estas unidades operativas. No solamente los hospitales. 40 años en que algunas unidades operativas están todavía en comodato con el Cuerpo de Bomberos, con el Cruz de Leones, alquilando locales. Necesitamos ya afianzar verdaderamente las infraestructuras, los locales y obviamente adecentarlos y equiparlos con esos equipos que ya están obsoletos y que necesitan repararse, otros que tienen que ser reemplazados. Dinamicemos la salud no es estática, es dinámica. Los síntomas, doctor Aguirre, del dengue actual de esta temporada, ¿son más intensos, son diferentes a los de otras épocas o a los de otros años? ¿La población puede encontrar alguna diferencia en ellos como para decir, ¿sabes qué? Creo que estoy con dengue, tengo definitivamente que ir al médico o al centro de salud para que me atiendan? Los dolores, la sintomatología justamente del dengue se mantiene, ¿no? Lo que se relaciona en este caso es que una alza térmica de 38, 39 grados alrededor, tiene dolores articulares, dolores musculares, dolor retrocular, va a tener un poquito de cansancio justamente por el tema de deshidratación. Sin embargo, hay signos de alarma que nos datan y el pueblo, el Ecuador tiene que saberlos y tiene que conocerlos. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Los signos de alarma en este caso es un sangrado a nivel nasal, un sangrado a nivel gingival, un dolor abdominal persistente, vómitos persistentes, hay una letargia, hay irritabilidad y en este caso también cuando se hace un examen hay una disminución del tema del de las plaquetas y un aumento del hematocrito. ¿Hay algún tipo de vacunación para el dengue o algo similar o solamente se recibe la medicación posterior al diagnóstico? En realidad, el dengue, como toda la mayor parte de las enfermedades virales, se lo maneja sintomatológicamente, es decir, hidratación y el tema del antipirético, que es el caso del paracetamol. Hasta ahí. De ahí el proceder en adelante tiene que ser manejado por un médico o un especialista, en este caso, que sepa la situación que va a conllevar a futuro con el tema de su paciente. ¿Hay alguna información acerca de, por ejemplo, contagios en menores, en niños, en infantes o en adultos mayores, que es normalmente la mayor preocupación de la ciudadanía? Sí, o sea, hay que recordar que la vacuna contra el dengue está siendo aplicada de manera experimental en otros países, en otras latitudes, y por eso nosotros estábamos hablando de que cuando, no con el ánimo de alarmar a la ciudadanía, y cuando decíamos al ministerio, al gobierno que hay que declarar una alerta sanitaria, para que se ubiquen en un estado de emergencia sanitaria recursos que puedan dotar de todos estos implementos de reactivos para que hagan los exámenes complementarios rápidamente, que se dote de medicinas, que haya abastecimiento de insumos, medicamentos y de todo y dispositivos que son necesarios. Recordemos que la gran proporcionalidad, la puerta de entrada al Ministerio de Salud está en las unidades del primer nivel. Bueno, más adelante continuaremos con otro de los temas que también son importantes en este momento y es acerca de la vacunación del COVID. Lorena. Cuando volvamos, la forma en que el ministro interpreta que debe continuar, de hecho continúa la vacunación contra el COVID-19.
La inseguridad de los médicos en sectores riesgosos ilustra la urgencia de un sistema de protección más eficaz en zonas peligrosas. Ello demuestra que la fase 2 del Plan Fénix no arranca con la intensidad requerida. Y bien, Ecuador en Vivo nos reprisa al día siguiente a las 13 horas en el Oriente, en Puyo 104.7 en Nina Radio, al día siguiente también, y para Quito, para la capital, Radio Sucesos 101.7. Ecuador en Vivo sube nuestro programa a su portal de noticias una vez que ha terminado nuestro espacio. Lorena. Les recuerdo que estamos desde los estudios de Canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, en DiviNet Canal 12 y en Data MS Televisión Canal 99. Al comenzar este tercer bloque, lo más apropiado es seguir citando la entrevista de la cual hemos partido para analizar unos pocos temas puntuales de salud. En este caso, el ministro de Salud, Franklin Encalada, descartó la serie de advertencias y estudios realizados en torno a la incidencia de las vacunas contra el COVID-19, que los propios laboratorios han aceptado que son experimentales y que algunos científicos las han documentado como letal en ciertos casos. Y por cierto, no de manera masiva. La vacunación está pensada primero para personas con enfermedades coexistentes, prevalentes, y lo que ha demostrado la vacunación, primero que reduce los síntomas, reduce las complicaciones, porque las complicaciones post-COVID son graves. Esas vienen y alteran el sistema sanitario porque requieren mucha medicación y son crónicas. Y por último, disminuyó el índice de fallecidos. La vacunación, todo eso es cierto. Es cierto. Nadie dice porque que no, está allí. Pero a los sobrevivientes les ocasiona complicaciones a futuro que son desconcertantes. Claro, aquí también tengo que aclararlo. Todas las farmacéuticas también así lo han dicho. Nuestra vacuna tiene una efectividad 97.4, 98. Es porque no me refiero al periodo de vigencia o duración del efecto, sino a que tienen side effects, como dirían los gringos, colaterales. Y no se les advierte de eso. Es que todos sabemos mire, por ponerle otro ejemplo, cuando vinimos con la vacunación para la tuberculosis, todos sabemos que nos protege, pero todos sabemos que tenemos también un efecto adverso. Quisiera que todos tuviéramos el mismo código genético para decir, tales porcentaje va a pasarles esto. No se puede. Bueno, iniciamos ahora con usted, doctor Aguirre, para complementar un poco lo que acabamos de escuchar como declaraciones del ministro de Salud. La vacuna que se va a utilizar ahora, tengo entendido que es de la empresa Moderna. ¿Tiene qué efectividad? ¿Es una vacuna segura? ¿La población se la puede aplicar libremente sin ningún miedo? Por el tema que hemos escuchado ya, pues de los digamos, las farmacéuticas que han bloqueado ya la comercialización de un sinnúmero de vacunas. Bueno, yo creo que la vacunación en todo el mundo no tiene que ser de carácter obligatorio. Sin embargo, es verdad que en algunos de los casos de las enfermedades crónicas, en este caso reduce y disminuye la cantidad de los riesgos de los procesos sintomatológicos de la enfermedad. Sin embargo, a ciencia cierta y a lo personal, decirle que una de las vacunas son 100% en este caso seguras o que tienen un 80 o 90%, dependiendo del estudio donde nosotros lo leamos, sería indistintivamente por parte mía decirlo, ¿no? Sin embargo, yo creo que cada persona tiene una forma de leer ahora actualmente con el tema de los celulares, de informarse y toda la cuestión, y por medio del Ministerio de Salud Pública, en este caso, recibir también una charla informativa por medio de los centros de salud, impartir el tema de la información para que ellos vean y dejen de dislucidar muchas veces los TikToks que muchas veces vemos en las redes, que nos van a implantar el chip del 5G y cosas por el estilo, que es una de las cosas que más se habla a nivel nacional. Sin embargo, yo creo que la vacunación se debe realizar. Sin embargo, aún no tenemos el tema de los estudios necesarios a corto plazo, a mediano ni a largo plazo. Son cuestiones de medicación, de medicina y en este caso de vacunas que en realidad pueden salvar muchas vidas, así como puede existir el riesgo de que muchas de estas personas tengan algún tipo de efecto adverso. Doctor Tenorio, sobre el mismo tema, ¿con qué criterio nosotros podemos evaluar o analizar o revisar qué
que una vacuna sea mejor que otra, como comentábamos hace un instante con el doctor Aguirre? Yo siempre destaco que así como la humanidad va evolucionando, los virus también. Hablábamos hace unos momentos de la Aedes aegypti, que era susceptible al malatón, y ahora ya vemos que no, que es resistente, y que ahora hay una nueva sustancia que hay que prácticamente combatirlo. Los virus van mutando periódicamente. Y el COVID fue cuando hemos dicho siempre que tuvimos que darle una nomenclatura del alfabeto griego, alfa, beta, hasta llegar a Omicron, y esta nueva FLIR, que es la nueva que anda circulando en otros lugares, pero no está reportado todavía en el Ecuador. Pero en todo caso, todo aquello que vaya destinado a robustecer, a fortalecer el escudo inmunitario de la población, bienvenido sea. Ya estamos prácticamente en esta famosa inmunidad colectiva o de rebaño, como se lo decía anteriormente. Pero también hay que decirle al ciudadano ministro que el Ministerio de Salud Pública no es un centro nacional vacunatorio. Hay que también implementar otras medidas. Entonces, ¿es o no es oportuno, según su criterio, la vacunación contra el COVID en este momento? Frente a tanta gama de nuevas variantes, subvariantes, lo que abunda no hace daño, es importante que las personas que están sufriendo en grupos vulnerables de riesgo, obviamente los adultos mayores, las personas, como muy bien lo dijo el doctor, con enfermedades concomitantes, sí, y tenemos que ir y acudir, incluso personal que está muchas veces en muchos lugares deambulando, en contacto con la población, es necesario, y está bien, policías, militares, personal de salud. No nos olvidemos también de las personas que hacen la recolección de las basuras. Vamos con más elementos de análisis, Lorena. Un reportaje de Adriana Bermeo de Coavisa aclara y despeja dudas sobre la vacunación contra el COVID-19 que se está aplicando ya desde el 23 de mayo. La vacuna contra el COVID-19 vuelve. Estará disponible en los centros de salud del país, pero se aplicará bajo un nuevo esquema, una vez al año, a grupos vulnerables y de riesgo. Niños desde los 6 meses, adultos mayores a partir de los 65 años. Mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades crónicas, catastróficas o terminales sin importar su edad, personal de salud, militares, policías y bomberos. La vacuna contra el COVID-19 se aplicará conjuntamente con la de la influenza, desde noviembre hasta marzo, justo antes de que inicie la época de lluvias. Solo por este año las dosis se colocarán desde mayo hasta que se agoten las 250,000 dosis que tiene el Ministerio de Salud. Hasta diciembre del año pasado, la vacunación contra el COVID-19 se aplicaba en un esquema de 5 dosis, 2 obligatorias y 3 refuerzos a partir de los 3 años de edad. La decisión de que las vacunas contra el COVID ya no sean para todos se tomó con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud compró 500,000 dosis por $8 millones. Las primeras 250,000 llegaron hace 2 semanas. Está previsto que las restantes se reciban a partir de julio. Bien, como hemos visto este reportaje, la inquietud que yo tenía era con respecto a los menores que van a recibir las vacunas. Se habla mucho de los efectos colaterales y especialmente los que ha habido en niños. Nuestra población, bueno, está segura, especialmente como padres, se preguntan, ¿debo hacerlo vacunar a mi hijo o no? Yo creo que la parte de los niños es una de las que menos sufrió efectos un poco mayores en el tema del COVID. En la mayor parte del personal de niños de 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, por lo general eran asintomáticos, nunca tuvieron mayor sintomatología de 1 o 2 días a lo mucho, que eran pequeñas febrículas. Sin embargo, bueno, el tema de la protección, yo creo que cada padre tiene que tener su criterio en este caso, en si lo debo o no debo vacunar. Vuelvo y repito, el tema de la obligatoriedad debe ser, en este caso, creo que por parte de cada padre tomada, no por parte del Ministerio de Salud Pública. Hubo un caso hace unos días atrás en un centro de salud, la enfermera era realmente insistente para que la vacunación del COVID, porque le fue a vacunar, fue a aplicar la otra vacuna, y tuvieron hasta un problema, encontrón y toda la cuestión. Entonces, no se puede obligar a nadie que se vacune con esa exigencia si el padre o la persona en este caso no está totalmente de acuerdo. Usted tiene
claro los niños de qué edad son los llamados para la vacunación? Lo escuchamos en el reportaje y obviamente yo concuerdo plenamente con lo que dice el doctor José Luis Aguirre. No debe ser obligatorio. Estamos a la altura de los cambios de los tiempos y de los espacios. Obviamente que hay grupos también que se oponen, no los voy a mencionar ahorita, pero hay grupos con los cuales mantenemos mucha conexión y conversaciones que definitivamente me obligan, me empujan muchas veces a que me pronuncie en contra. Nosotros tenemos que promover el fortalecimiento de la salud pública. ¿Y se oponen por qué motivo? Porque específicamente algunos. Es que lo que pasa es que en verdad frente a cuando apareció la pandemia no teníamos ningún protocolo terapéutico. Frente a no tener nada y tener una opción con una vacuna experimental, que ya más luego se harán los estudios. Fue lo que se tomó, digamos. O sea, no nos quedaba más remedio. En todo caso, veamos qué pasa y sigamos avanzando, fortaleciendo, como repito, el escudo inmunitario de los ecuatorianos. El día de mañana estará aquí como invitado central Eduardo Peña. Con él, obviamente, se abordarán temas referentes a la falta de medicamentos e insumos. Lorena. Cuando volvamos, más sobre problemas puntuales de la salud con los representantes de la Federación Médica Nacional y la Agremiación de Médicos Rurales. La inseguridad de los médicos en sectores riesgosos ilustra la urgencia de un sistema de protección más eficaz en zonas peligrosas. Ello demuestra que la fase 2 del Plan Fénix no arranca con la intensidad requerida. Estamos de regreso ya en este cuarto bloque de nuestro programa. Doctor Aguirre, ¿alguna cosa que se haya quedado, que usted quiera mencionar, que valga la pena, que merezca la pena que la población entera lo conozca? Bueno, yo quiero finalizar haciéndole una pregunta al señor ministro. ¿Cuántas personas tienen más que morir para que nosotros seamos tomados en cuenta de una manera seria? El caso que hablaba el señor ministro hace unos días atrás, que solamente tenía 10 denuncias de carácter formal. Sin embargo, yo cargo aquí el tema en cuestionamiento de las denuncias de exactamente 51 personas en donde tienen el respaldo de la firma digital, ¿sí?, de solamente el distrito, que fue enviado al mismo distrito con fecha el empalme del 17 de mayo del 2024. ¿Dónde está, señor ministro, que solamente existen las 10 denuncias de lo que está sucediendo a nivel nacional? Ahora, la otra cuestión es que a nosotros nos apena mucho el suceso justamente del asesinato de nuestro colega, el doctor Steven Aguirre. Aparte de eso, tenemos una de las personas que estuvo con él en el atentado, que es otro profesional de salud, que hasta el sol de hoy lo han podido movilizar a otros sectores en donde él no esté vulnerable a tomar represalias por parte de estos grupos delincuenciales. Hay una situación también de por medio, que el doctor Steven Aguirre, él pidió el cambio de solicitud de su plaza, conversando verbalmente, lo escribió, lo pasó, fue a itinerar 15 días de Las Guayas al Empalme. En el Empalme también ronda en el mismo grupo delincuencial, al parecer. Entonces, a los 45 días retorna nuevamente a su centro de salud. ¿Con qué garantías? ¿Qué pasó? Esto es un tema que vale la pena tratarlo extensamente en otro programa, que por cuestión de tiempo ya no lo podemos hacer aquí en este momento. Brevemente, doctor Tenorio, usted tenía algo que mencionar también. Yo sé que el ciudadano ministro quiere hacer cambios y que muchas veces se encuentra con la parte presupuestaria. Ojalá que finanzas, existen ya médicos de 8 horas que tienen que recibir algún estipendio y hasta ahora no lo reciben. Planteamos un seguro de vida para los profesionales de la salud rural. Tenemos que, no es que queremos que desaparezca la rural, sino que hay sectores de profesionales que dicen que sea optativa la rural, es decir, que quienes sí quieran hacerla la hagan, y que habiendo tantos profesionales desocupados pueden perentoriamente ocupar estos sitios. Hay que involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados y obviamente que ese código plata que está en letra muerta sea efectivizado con inteligencia artificial. Señor ministro, hagamos algo por uno de los primeros decretos que firmó el presidente, la tabla de portabilidad. Hace falta, por favor, como presidente Funcará, que se hagan acciones más efectivas. Lorena.
Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de María Clara Triviño. La inseguridad de los médicos en sectores riesgosos ilustra la urgencia de un sistema de protección más eficaz en zonas peligrosas. Ello demuestra que la fase 2 del Plan Fénix no arranca con la intensidad requerida. Corresponden ahora las preguntas que hace Lorena Ochoa a nuestros invitados. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Cada vez aumenta más el porcentaje de deserción médica rural por los constantes casos de extorsión. Esto es para el doctor Wilson Tenorio. Sí. Número 2. ¿Cree usted que es una solución adecuada la supresión de la obligatoriedad de la rural y que sean reemplazados por médicos desempleados? ¿Sí o no? No. Doctor José Luis Aguirre. Número 1. ¿Cree usted que hoy es imposible trabajar en sitios apartados o rurales para los jóvenes profesionales de la salud, sí o no? Sí, rotundamente. 2 y última. La nueva vacuna contra el COVID-19 que se usará en menores de la empresa Moderna, ¿la considera fiable, sí o no? Tal vez. Gracias a ambos. Agradeciéndoles inmensamente a ambos doctores por haber estado aquí con nosotros esta noche para hablar sobre estos temas. Esperemos que la verdad es que el clamor de todos los médicos al ejercer su profesión, sobre todo en el área rural, es igual que el clamor de todos los ciudadanos, pero ellos no pueden pedir protección en las calles. El riesgo que corren los médicos en zonas apartadas es el mismo riesgo que corremos todos los ciudadanos ecuatorianos en las zonas urbanas, pero el nivel de protección que requieren los médicos es algo que ellos reclaman, pero difícilmente se les puede otorgar. Lo que sí es vital es detectar las zonas críticas, armar operativos de seguridad, pero que por fin haya un ataque integral a lo que es la inseguridad y no algo aislado como se ha hecho en la fase 1 del Plan Fénix. El presidente reconoció que la inseguridad no solo se ataca con balas y que va a haber una oleada de asistencia social para todo el país. Esto no lo vemos, necesitamos con urgencia y debe ser regulada, sistemática, masiva y aplicada a las zonas más deprimidas. Que la alerta que los médicos han encendido sea atendida de una vez por todas y que no sea menospreciada si es que por casualidad no tienen la misma línea política. Lorena. Como lo mencionó María Clara, mañana a las 22 horas el doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo del Directivo del IES, y el viernes Zaida Rovira, ministra de Inclusión Social, sobre lo social, qué ha hecho y qué hará el gobierno. Hasta entonces, buenas noches.